Bueno, pues vamos a continuar con esta parte del desarrollo psicosexual de la personalidad en la siguiente etapa. Esta es la parte 4 y bueno, quería comentar que esta imagen que coloco ahí es una caricatura de Sigmund Freud que está hecha a base de pues una imagen que tiene una característica o una denotación de una configuración netamente sexual. Y no es gratuito esto preciso porque en esta etapa se habla y se profundiza a mayor parte lo que es la sexualidad. Esta etapa, que es la etapa denominada fálica o edípica, es fundamental. Es decir, las dos anteriores, la oral y anal, ciertamente son muy importantes, pero en esta, dado que el proceso es diferente y dado que aquí sí hay una importancia entre el género, la configuración psíquica del sujeto va a estar determinada y ser base fundamental en esta etapa, preciso por lo complejo de este proceso. Incluso en este video solo vamos a ver esta etapa porque es más amplia y porque es más complicada, dado que aquí sí, reitero, entra si es niño o si es niña. Bueno, primero anunciar que en esta etapa se va a dar a partir de los 3 hasta los 6 años de edad. Por eso también lo complejo, porque en la edad van varios cambios de los 3 a los 6 años. El proceso cognitivo y psicológico en el desarrollo humano del niño pues implica muchos cambios. Y las características de esta etapa son que aquí sí entran sentimientos placenteros y a su vez conflictivos asociados con los órganos genitales. ¿Por qué? Porque los niños notan las diferencias de la anatomía sexual entre niño y niña. En algún momento de las experiencias de los niños, ellos se percatan que hay diferencias en sus cuerpos. Pudiera ser que en el kinder, pudiera ser que en casita, si todavía se bañan con ellos o los bañan o acostumbran muchos papás bañarse con ellos, aunque sean del sexo opuesto. Y entonces el niño evidentemente va a notar estas claras diferencias. Hablo propiamente de los genitales. Y si no lo hace en casa, lo puede hacer en la escuela, aunque no necesariamente porque se tenga que ver encuerado con otro niño, simplemente porque empieza a ver estas claras diferencias en su cuerpo, porque a lo mejor lo sacan a educación física, pasan al baño y ven al niño, no propiamente haciendo del baño, pero sí en otra situación diferente a la niña, en el que implica saber por qué ellos hacen parados y ellas sentadas, etcétera. Hay una clara diferencia entre su anatomía y ellos se dan cuenta. Reitero yo que esta etapa se llama fálica o edípica, y una de las razones en el sentido de la fálica es porque aquí falo es la denominación que se le da al pene en su estricto y amplio sentido etimológico griego. Y no solo al pene, sino también a los órganos genitales masculinos, que conlleva también a los testículos. Todo aquello que sea fálico, ¿sí? Es decir, falo no nada más refiere al pene y en erección, sino a todo aquello que tenga manera y forma de pene. Vamos a ver más adelante por qué. Ahora bien, para la parte de los testículos, tenemos que esta palabra testículo viene de, aguacate, que viene del náhuatl aguacatl, que significa testículo, por el parecido que tiene. El sentido etimológico hace alusión a la semejanza que tiene el fruto cuando aún no se corta, que es el aguacate, con esta glándula sexual. Es más, los chicos llegan a decir mis aguacatitos, y lo dicen a lo mejor de broma, pero es que en la etimología preciso eso significa. Y si vemos aquí la imagen, pues sí parece el escroto de los testículos. Realmente tiene un parecido muy similar a la bolsa que guarda los testículos. Entonces, atendiendo al significado y a lo que conlleva falo, decíamos, este puede referirse al pene en erección o a un objeto con forma de pene. Puede ser un consolador, una figura con forma de genitales externos masculinos, y que es utilizada para rendir culto a una divinidad. Es más, tan es utilizada que esta imagen, que es una escultura dedicada al falo, propiamente al pene, en alguna parte de Grecia la cultura era que era un honor ser virgen, y que al ser virgen a las mujeres las abrían de las piernas y las posaban encima de este falo, como si las fueran a penetrar hasta que sangraran. Y eso, lejos de ser un acto cruel o violento, era una veneración
Esto lo menciono porque el culto que se le ha dado y la importancia tanto al tamaño como al poder de esta parte del cuerpo del hombre, pues ha sido muy importante. Y bueno, estas implicaciones son subjetivas. ¿Por qué? Porque lo fálico incluye la parte de la fertilidad, el poder generativo que da el erotismo y el poder cultural. Y tenemos bien clásicas las competencias de los niños cuando miden quién llega más lejos el chorrito de la orina cuando están en eso. 2, quién tiene el pene más grande. 3, el niño cuando está orinando es poder y dice voy a apagar un incendio, y entonces real y verdaderamente tenemos que piensan que hay una correlación directa entre el tamaño del falo y el placer que se puede proporcionar, ¿no? Y esto es cultural y por eso la imagen agrandador de pene, versión económica, ¿no? El chico, hay competencias, y si no hay competencias hay mediciones de los falos y van al baño y dicen a ver quién lo tiene más grande, y por eso el clásico 15 centímetros y etcétera. Es decir, todo esto tiene una implicación cultural. Y mal dada, por cierto, más eso no implica que no exista. Sí se da porque hay un poder generativo. El hombre se siente con poderío al tener un falo a su disposición. Y por supuesto que habla también de la fertilidad, ¿no? Entonces, cuando un chico se sabe que tiene esto, pues lo utiliza con un poder enorme. Y hablando de la cultura que hablaba en algún momento Freud sobre la parte de la importancia de hacer un chiste, entonces tenemos aquí y en correlación a los tamaños de penes, dice, ¿sabías que el pene puede ser hembra o macho? ¿Cómo? Sí, si mide más de 15 centímetros es un pene, si mide menos es una pena, porque entonces tenemos que hay una gran importancia en cuanto a no solo tener un falo, sino también que éste sea grande. En esta edad, que son de los 3 años en adelante, el interés del niño en los genitales radica en gastar su energía en examinar los propios, masturbarse incluso y expresar intereses de cuestiones sexuales. Imaginen a un niño, acuérdense que estábamos hablando en la anterior etapa, en la anal, donde empieza el dejar el pañal para empezar a hacer del baño, a defecar, a orinar en el lugar correcto. Y el niño lleva más de un año cubierto sus genitales con el pañal. Cuando al niño le logran quitar el pañal y logra tener este entrenamiento efectivo de avisar a dónde ir al baño, entonces el niño descubre lo que no había descubierto hace un año, que es que tiene unos genitales. Y entonces es muy, muy normal que se esté examinando, que se toque, preciso, porque es una parte de su cuerpo que no conocía. Y finalmente en esta parte genital hay terminaciones nerviosas. Es más, los niños, los bebés, los recién nacidos tienen erecciones, y no propiamente con o por una justificación sexual o genitalmente placentera, sino simplemente porque es parte de la configuración corporal y es normal, porque recordemos que una erección se da por la acumulación de sangre, la irrigación sanguínea. El pene está lleno de venas que al tener, es decir, todos los hombres en las mañanas es muy, muy clásico y es normal que los hombres despierten con erecciones y que las tengan en la noche, y no porque estén soñando de manera morbosa o placentera o sexosa, sino porque el hombre empieza a bajar sus niveles de respiración y entonces la sangre corre más hacia todos los cuerpos, hacia todos los niveles del cuerpo. Y en este caso, en el caso del pene, que está lleno de venas y que es para que irrigue la sangre, pues lo que hace es que al tener mayor relajación y una respiración profunda, entonces el hombre, esta irrigación sanguínea va a llenar todos los el cuerpo cavernoso, que en este caso es que tenga una erección. Y reitero, no porque esté soñando en nada, simplemente porque el cuerpo está relajado, está irrigando la sangre, y entonces hay mayor oxigenación y por ende ellos despiertan con una erección.
En lo mismo pasa en los bebés, en los niños, es decir, en cuanto sea hombre, tienen erecciones involuntarias. Y en el caso de un niño de 3 años también las tiene. Y si está jugando con sus genitales e incluso se llega a masturbar, lo puede hacer, pero no con el sentido que a lo mejor ahorita un chico de 15, 16 años lo hace con otra intención. Entonces, el tener esto hace que estos temas de sexualidad comiencen y les sean provocativos. Es más, cuando ellos ven a una mujer embarazada, piensan que se han comido al bebé y que ese bebé va a ser expulsado por el ano o por la boca. Y no es gratuito que piensen eso. ¿Por qué por el ano o por la boca? Porque ellos llevan 2 etapas de progreso, en donde recordamos que la fuente de placer estaba bajo el ano o bajo la boca, ¿no? En el caso de la etapa oral. Entonces vemos que son en extremo curiosos y que ellos están autoexplorándose. Esa es la importancia de esta etapa, porque al estar explorándose conlleva pues tocar y manipular sus genitales. Y aquí pasa un proceso que todos a lo mejor hemos escuchado hablar, pero no sabemos bien la historia en lo que es el llamado complejo de Edipo. Porque en esta etapa el aumento en el interés sexual preciso provoca que el niño se sienta atraído físicamente por el progenitor del sexo opuesto, aunque en un inicio es hacia la madre. Atracción hace lo que se conduce a lo que es el complejo de Edipo. Para Freud, este concepto fue sugerido porque se basó en la tragedia griega de Sófocles, preciso, denominado Edipo Rey, y que, haciendo un poquito de historia, les comento. El rey Layo y la reina Yocasta son advertidos por un oráculo que dice: cuando su hijo crezca, matará a su padre, se casará con su madre. Ellos, ante esta versión, cuando el niño nace, le atan los pies, y Edipo quiere decir pies hinchados. Si hubiera examen te diría, anota eso. En donde lo dejan solo en un monte para que éste muera, preciso para que no se vaya a cumplir esta predicción. Sin embargo, fue recogido por unos pastores y llevados a otro reino, donde justo se le crió como un príncipe. Este crece, pero también otro oráculo a esta familia le reitera la misma advertencia: padre asesinato, madre incesto. Este crece y en una ocasión que va en el camino se encuentra con un extranjero que era su padre, el rey Layo, sin que él lo supiera, y lo confunde con un ladrón, y entre ellos luchan, así ganando Edipo, pero siendo Edipo quien mata al rey Layo. Edipo es coronado rey y este se casa con Yocasta, su madre, sin que ambos lo sepan. Entonces ellos, al estar casados en algún momento de la historia, Yocasta sabe que Edipo es el asesino de Layo y que también él era su hijo. Es decir, la predicción se cumplió pese a los esfuerzos porque así no fuera. Ante ello y este horror, Edipo se arranca los ojos. Y aquí Freud dice: esta ceguera simboliza el horror que provoca la revelación de las ideas o deseos reprimidos a nivel psicológico. Y entonces esto lo vamos a ver más adelante en su teoría, cuando tú ves algo pero te ciegas, no lo quieres ver, no te quieres dar cuenta, aunque está pasando delante de ti tu esposa engañándote o está haciendo cosas que no, que tu hijo está vendiendo drogas, tú dices no, mi hijo no es así, no, mi esposo no es así. Esta ceguera simboliza el horror que provoca la revelación de las ideas o deseos reprimidos. No puedo aceptar lo que está pasando, entonces me ciego. Vean cómo lo complejo de esta teoría viene en este caso de esta historia y de otros sucesos. Y la pregunta es: ¿por qué le resulta tan fascinante esta historia a Freud? Porque Edipo ejecuta un deseo que todos hemos tenido en la infancia, y reitero, porque Edipo logra un deseo que todos hemos tenido en la infancia. Y cuando digo todos, para Freud implica hombres y mujeres, es decir, niños y niñas. Y este deseo es lo que también se denomina complejo de Edipo. Este proceso es la fantasía de incesto. Dice: el hecho de enamorarse de la madre y tener celos del padre. Y reitero, aquí, en un inicio,
este proceso, no importa si eres niño o niña, al final tú te enamoras de tu mamá. En algún momento cambia si eres niña, porque entonces vas a decir, oye, yo estoy enamorada de mi mamá. No, no estabas enamorada de tu mamá. Sí, al inicio, porque recordemos que la mamá es quien nos cuida. Parimos nuestra madre nos pare y estuvimos en su vientre. Entonces aquí, por supuesto que hay un lazo afectivo muy importante que en algún momento se tiene que romper, reitero, dependiendo el género, incluso esta imagen celoso porque tú no la conoces desde que naciste, pues yo sí, desde que nací la conozco, ¿no? Y vemos estos niños en donde se enamoran de su mamá y la tratan como si fuera su novia. Y dice Freud, el primer objeto de todos nosotros es nuestra madre. Y yo les comentaba, todos nuestros conflictos y todos nuestros posibles traumas están determinados por la relación, la afectividad y cómo es que nos llevó la educación nuestra madre. ¿Y por qué? Porque también en esta etapa, dice Freud, el primer objeto de amor de todos es nuestra madre. O sea, primero nos enamoramos de nuestra madre antes de cualquier otra persona. Queremos su atención, queremos su afecto, queremos su cuidado. Este proceso cambia en algún momento, dependiendo, aquí cambia. Si el hijo es varón, se va a enamorar de la madre. Si la hija es, ahora sí que niña, se va a enamorar del padre. Freud dice, la queremos, la deseamos de una manera ampliamente sexual. Y es aquí donde los detractores y críticos de Freud no están de acuerdo y dicen, a ver, espérame, ¿estás diciendo que un niño se enamora y quiere tener relaciones sexuales con su madre? Freud dice, sí, eso es lo que estoy diciendo, deseamos de una manera ampliamente sexual a la madre. El niño, un niño de 3 años, 4 años, 5 años, desea a su madre de manera sexual. Es más, Freud dice, es más, quiere tener relaciones sexuales con ella. Y eso es en donde los críticos no están de acuerdo, los detractores dicen, esto es muy descabellado, es que estás diciendo que un niño piensa en sexo. No, lo que no han entendido los críticos, y lo reiteré la ocasión anterior, es que este deseo, enamoramiento no es a nivel consciente, es en el inconsciente. Deseamos tener una relación sexual. El niño pequeño desea ampliamente a su madre a nivel sexual en su inconsciente. No es que el niño sea un sexoso, morboso o adelantado precoz que tenga estos pensamientos o enfermo. Es que este proceso se va a dar a nivel inconsciente. No obstante, entonces el niño tiene un rival ante estos deseos y está personificado por su padre, ¿no? Y vemos aquí a los niños, tal vez sí te ha tocado verlos, donde conocemos niños que quieren, son celosos, se ponen celosos del padre, no quieren siquiera que la abracen o que estén con ella. La crisis, aquí hay muchas crisis, ciertamente, es que el niño está enamorado de la madre, ella no le hace el caso que él quisiera, pero lo peor es que el padre es su rival. Y entonces su crisis es que al la madre no tenerle como el padre la posee, entonces tenemos aquí conductas en las cuales un niño está en lucha constante con el padre. Y vemos actitudes como no la abraces, déjala, es mía. Y Freud dice, error. A un niño no se le debe ceder. Me ha tocado de verdad ver muchas ocasiones donde los niños dicen, no, déjala, es mía, es mi mamá, no la toques. Y el padre cede, ok, sí es tuya. Freud dice, no, tienes que aclararle y decirle, no, esta sí es tu mamá, pero ella es mi esposa. Hay que ser muy claridosos con el niño y no permitir que tenga esas actitudes, porque entonces vamos a ver más adelante qué tipo de personalidad se estaría formando en este sujeto. Y tenemos que este padre es mayor, es más fuerte, más listo y lo peor, se va a la cama con ella. Mientras que el chico es desplazado a dormir solo en su habitación, el padre es su enemigo. Es más, Freud dice, es su enemigo, es su rival de amores y quiere matarlo. Vean las ideas tan descabelladas y por eso yo les decía, esta es la crítica que se le hace a Freud porque
un niño no piensa en matar a su padre y tener relaciones sexuales con su madre. Por supuesto que no, porque es más, ni siquiera sabe lo que es una relación sexual a esa edad. Pero reitero, Freud dice, no, es que ustedes no han entendido. Esto es a nivel inconsciente. A nivel inconsciente, en donde el niño no se percata que estas acciones están dadas bajo este nivel de conciencia, donde quiere tener la atención. Y sí quiere matar a su padre, pero no porque va a agarrar una pistola o un cuchillo y lo va a matar, quiere desplazarlo. Pero reitero, esto es a nivel inconsciente. Aquí el mecanismo es, descubre el sexo opuesto, es decir, ¿en qué momento cambian las cosas? Ok, bueno, cuando el niño es varoncito, cuando el niño de 3 años siente una atracción a su progenitor del sexo contrario, es decir, hacia la madre, y odia al otro. ¿A quién otro? Hacia el padre, que el padre también posee un pene como él. Caso contrario, ¿qué pasa? Si yo soy niña, ¿cómo es mi situación? Ok, descubre el sexo opuesto, que es, al descubrir el sexo opuesto, decía yo que en esta etapa el niño empieza a descubrir que tienen diferentes caracteres sexuales o diferencias corporales evidentes, en donde cuando se percatan de ellos se dan cuenta que esta diferencia la tienen sus papás, y entonces hay una atracción hacia el progenitor del sexo contrario. En este caso la niña se enamora de su padre y odia al otro, que en este caso es su madre. Y vean, estas relaciones sí son muy evidentes cuando vemos que la niña quiere mucho a su papá y tiene muchas conductas o actitudes femeninas, a diferencia con la mamá, está en rivalidad, y esta rivalidad a veces dura, Si esta crisis, si esta etapa no se supera efectivamente, vemos hijas y madres que están en constante rivalidad por la atención de su padre. ¿Por qué pasa esto? Porque no se superó esta crisis de manera efectiva. ¿Cómo se supera la crisis? Al final vamos a ver, una de ellas es no seguirle el juego, en el sentido de sí, es tu novia, sí, es tuya, sí, o sea, ceder. No la abraces, no, y no la abrazo, por lo que tú digas. Eso es una manera en la que se supera la crisis, no hacer caso de lo que el niño esté diciendo. El niño varón, pues, se siente amenazado por el padre, y para aliviar su ansiedad el niño debe identificarse con el padre, que es la segunda forma. ¿Cuándo termina esta rivalidad? Cuando el niño se da cuenta, y decía yo, que tiene un falo como él, y entonces empieza a adoptar los roles sexuales o sociales, y al final les comento cómo es esto. Dentro de este proceso está la llamada ansiedad de castración. Aparece para el niño la pregunta, ¿y dónde está el pene de la niña? ¿Dónde está el pene de mi mamá? Porque como ya es evidente que tienen diferentes cuerpos, entonces seguramente en el caso del niño, él se contesta, seguramente lo ha perdido de alguna forma. ¿Qué tal? Es más, yo creo que se lo cortaron. El niño imagina esta angustia, esta ansiedad de castraciones, de yo no quiero que me corten el pene porque a mi mamá, a mi hermana o a las niñas de mi grupo no tienen. Seguramente se los cortaron. Es lo que se llama como ansiedad de castración, y por eso esta crisis se supera cuando hay una identificación de roles sexuales y sociales. Quizá lo mismo me puede pasar a mí. Este es el inicio de la ansiedad en un nombre poco apropiado para definir el temor a perder el pene. El niño teme que le corten el pene. Y entonces, bueno, esta imagen, aludiendo al chiste, dice, ¿tú no tienes una como esta? No, pero mi mamá me ha dicho que en unos años podré tener tantas de esas como quiera porque yo tengo esta. Aquí la niña empieza también su vida con amor hacia su madre, por lo que se nos presenta el problema de tener que redirigir sus afectos hacia su padre antes de que tenga lugar el proceso edípico. ¿Cuál es aquí lo que pasa? Que hay una llamada envidia al falo o envidia al pene. La niña ha notado también que ante la diferencia de ambos sexos ella no puede hacer nada. Freud dice, y esta es otra crítica que se le hace, en donde a los críticos y a los detractores se les hace muy descabellado decir que las mujeres le tenemos envidia al pene. ¿Sí? Y esta envidia viene preciso por lo que hablábamos al inicio, por el poder generativo, por el poder adquisitivo que este da, ¿no? Yo tengo falo, tengo poder, me siento con poder. Y la niña, ese poder, ¿sí? Esa adquisición le genera envidia. También le gustaría tener un pene.
pero más que tener un pene, a todo lo que está asociado con él. Y esto no es tan descabellado cuando pensamos en que como mujer tú ves como un niño o un hombre en cualquier lugar, en cualquier momento, pues para él se le hace fácil hacerse y orinarse del baño donde sea, preciso por su configuración corporal, y una para orinar donde sea, pues hay que hacer casita y hay que hacer todo un show en donde esa es parte de la envidia a la que refiere. Esa es parte de a lo que tiene que ver con envidia al falo. Bueno, ante esto Freud dice que los sexos presentan una doble faceta, o sea, Freud dice que son bisexuales, que no hay una masculinidad ni feminidad pura y que ambos sexos presentan rasgos de carácter femenino y masculino. Y esto es importante reconocerlo porque entonces Freud diría que por eso es fácil caer en la homosexualidad, porque dado que tenemos rasgos de los dos tipos, entonces pudiera ser que si no somos congruentes, o si no estamos bien dirigidos en esta etapa, podemos caer en la homosexualidad. Ahorita vamos a ver cómo lo explica. Mucho más tarde podrá tener un sustituto como un bebé, porque para Freud todo niño sabe que se necesita de un papá y una mamá para tener un bebé, de manera que gira su atención y cariño hacia papá. ¿Qué personalidad se forma? Bueno, la personalidad que se forma es, si el niño se enamora de la mamá, y la mamá no pone los límites claros, ¿sí? Que yo les comentaba, no hay que seguirle el juego al niño. Si la madre no pone los límites claros de decir, a ver, no, tú no eres mi novio, tú no eres sí, y yo soy tu mamá. Y esto a nivel madre es cruel. Y es cruel porque ella, pues, obviamente le va a dar, ¿no?, más prioridad al hijo. Y tenemos personalidades como estas. Hay casos de mujeres mayores que se enamoran de hombres jóvenes, o diría al revés. Vemos jóvenes que se enamoran de señoras mayores. Y Freud diría, esto fue porque no superó la etapa edípica o fálica. Lo mismo pasa cuando vemos que este proceso se da al contrario. Vemos señores mayores que le gustan las jovencitas. Las chicas, las jóvenes, muchos dirían, pues es que lo único que quiere es el dinero. Pero para explicación de Freud diría, porque hay quien sí, o sea, no es necesariamente una regla que ande porque es su sugar daddy o porque tenga dinero. Hay quien de verdad sí le gusta andar con personas mayores. Entonces diría, bueno, esto se da porque no superaron su etapa edípica o su etapa fálica. ¿Por qué? ¿Cómo es esto? No la superaron porque seguramente ella siempre quedó enamorada de su padre y al ver que no le hizo caso, digamos, busca patrones similares a la figura paterna. Vemos incluso mujeres que aunque tenga la pareja la misma edad, el esposo, tendemos a buscar figuras del sexo opuesto similares a nuestro padre o a nuestra madre, dependiendo que seamos nosotros. Entonces, una persona joven que le gusta a alguien mayor seguramente quedó atrapado en esta etapa, en la etapa edípica. Vemos también el otro caso donde los hombres, por ejemplo, que eso es más común y no es gratuito, lo vemos más en hombres que en mujeres, que son hombres que no se casan o se casaron y se divorcian porque no pueden dejar a su mamá. Vemos a hombres que están y que viven ya mayores, 40, 50 años, viviendo con su madre, haciéndose cargo de ella. Y esto lo encontramos porque es lo mismo, no superaron su etapa y entonces no encontraron nunca la pareja que llenara sus expectativas muy similares a las de su madre. Y tenemos también, puede ser una suegra metiche, pero porque el esposo permite que haya esta rivalidad entre su madre y su esposa, porque están en lucha constante. Y por último tenemos entonces la homosexualidad. Para hombre o mujer no importa. ¿Por qué la homosexualidad? Porque en el camino Freud dice que esta homosexualidad se va a dar si les decía yo que la manera de superar
esta crisis es cuando hay una identificación de roles. Si mi identificación de rol es errónea, voy a caer en la homosexualidad. Es decir, yo soy un niño, me enamoro de mi mamá, tengo a mi padre como rival. ¿Cómo supero esta etapa? ¿Cómo es la manera efectiva de hacerlo? Bien, dice Freud, el padre, en algún momento, el niño cuando ve al padre, cuando lo deje de ver como rival, cuando entienda que él es un esposo, que es esposo de su mamá, que es un rol de género hombre con pene y testículos y la madre sin pene, y que ellos dos juntos formaron a ese hijo, entonces se empieza a ver una identificación de rol sexual, que es la que yo les comentaba hace rato, y él dice, a ver, entonces yo también tengo pene, o sea, entonces yo soy como mi papá. Entonces yo tengo que buscar a alguien como mi mamá que tenga una vagina. Y reitero, todo este pensamiento no lo formula un niño de 3 años a nivel consciente. Supuestamente esto lo hace a nivel inconsciente y su inconsciente le dice, aquí está, o sea, entonces voy a ser como, ahora sí que, como dice la canción, voy a ser como mi papá. O caso contrario, voy a ser como mi mamá. Cuando esta identificación no se da, cuando yo sigo viendo a mi padre como rival, lo que va a pasar es que entonces voy a lograr que me identifique con el mismo sexo. Y es aquí donde encontramos la homosexualidad. Si yo me identifico con mi mamá y yo soy un niño, soy un varón, pues voy a tender a buscar una figura de mi mismo sexo, no de mi opuesto. Mismo caso. ¿Qué pasa con aquellas? Porque en todo momento yo te he hablado de familias en donde está configurada por padre, madre e hijo. Pero al Freud le cuestionan, bueno, pero ¿qué pasa si es una madre soltera o un padre? O sea, que no hay una figura del sexo opuesto con quien identificarse. Freud dice, siempre hay una figura. Puede no ser el esposo, puede no haber un padre, pero hay un abuelo, siempre hay un sexo, puede ser el vecino mismo. O sea, la figura de hombre y mujer está bien determinada. No importa si sea mi familia o no, no importa si la convivencia es la que lo va a determinar. Por eso hablo de mi vecino, un tío, un primo, el hermano de mi mamá, alguien va a sustituir esa figura. El punto es que yo tenga ese referente de figura. Bueno, como estamos viendo, la implicación de esta etapa es muy grande porque aquí vemos que todo lo que no se resolvió en las dos anteriores aquí caen. Muchos asesinos seriales están en su infancia, sobre todo en esta etapa, determinaron mucho para que ellos hicieran lo que hacen. Ted Bundy, uno de los más famosos, decía, toda la rabia que he estado desahogando con las personas que maté estaba dirigida contra mi madre. Esta imagen de Juana Barraza, que fue la llamada Mataviejitas en el 2006, bueno, cuando en una de las entrevistas que me tocó ver que le hicieron, ella decía que en cada abuelita que veía, en cada mujer anciana que mataba, veía a su madre. Entonces, el conflicto, aquí este caso de Gypsy y Didi, que es esta niña, Gypsy es esta niña que vemos aquí. La madre decía que ella tenía cierta discapacidad y que necesitaba usar una silla de ruedas y bueno, es todo un caso esta familia donde la madre la obligaba y la engañaba diciéndole que tenía 6 años cuando no tenía como 9 y la tenía todo el tiempo sedada y la tenía en unas condiciones en las cuales ella pensara que realmente tenía muchas enfermedades y la obligaba a que no se parara de la silla de ruedas porque ella vivía de la caridad. Entonces ellas, la señora y la hija vivían de la caridad de todas las personas y le hicieron una casa y le compraron un carro y la mandaban a viajes a Disneylandia, etcétera. Entonces para tener ese estilo de vida en la que ella no trabajara y argumentara que se dedicaba a cuidar a su hija, pues la chica Gypsy en algún momento planea matarla con un novio virtual que tuvo y entonces la matan. Y hay muchos casos, pero otro y de los más famosos, el asesino de Green River. Él también tuvo ahí una situación, en un conflicto con su madre, fue muy severo en el momento de estar cambiándole el proceso de dejar el pañal y de que avisara al baño. Y también pues su madre tenía actitudes muy coquetas con él y esto lo confundió mucho porque la figura de su madre, lejos de ser mi mamá protectora, pues es mi mamá que me está así teniendo actitudes muy, muy sospechosamente sexosas conmigo y esto lo llevó, bueno, a matar a muchas mujeres. Pero al final del día, reitero, esta
Esta etapa es una etapa muy complicada. Es una etapa que determina mucho lo que en la vida adultez hagamos. Y si no es llevada correctamente, lo que puede pasar es que se queden ahí reprimidos y situaciones atrapados que generen que tengamos problemas en un futuro.